Fuego Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo. En este episodio, los miércoles, se quedó el programa de la mesa de periodistas, como se lo prometimos, que vamos a estar haciendo con Jesús Moreno, Soledad Durazo, Demian Duarte también hoy nos acompaña, una mesa en donde también traemos a Conrado Quesada. Y pues los miércoles tenemos esta cita, así que le doy la bienvenida a Jesús Moreno o al doctor Jesús Moreno. ¿Cómo estás? Doctor, Buenas noches, ¿qué bien, dice? buenas noches, puntual. La Qué cita bueno, con ¿no? el rating. Con el rating, Como si debe no, ser. imagínate, no, Buenas no. noches, muchas gracias por la invitación, como siempre. No se ve el programa. Absolutamente, si no se cae. Y invitamos también a Demian por acá que nos ayude a levantar para el rating. Buenos días. ¿Cómo estamos? Un gusto Buenas saludarlos. noches, bienvenido. Un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Buenas noches. La verdad es que pues, siempre hay muchos temas que comentar, así que encantado de estar aquí. Así es, a ver, están varios. Desde lo nacional, Juan Collado, ya en la mira, Romero de Champs, o le andan pisando los callos o ya se los pisaron, porque el presidente dijo en la mañana que siempre no, ¿verdad? Estaba siendo investigado. Bueno, pero también dijo que no se había reunido con él porque a él no le gusta eso de reunirse con los dirigentes, que más bien con el pueblo la cosa. Por eso ¿no? te digo, a ver, vamos viendo. Claudia Pavlovich, lo que alcancemos, que ya lo hemos analizado toda la semana en Proyecto Puente Megacable en la mañana, pero vamos a darle. Y también lo de los socavones, esta situación que está pasando en Hermosillo. Y si gustan, empezamos un poco con lo nacional para abrir. Juan Collado, ya en la mira, el país de España sacó una información importante de cómo antes de ser detenido, alcanzó a hacer unos depósitos de cientos de millones de pesos. Y es alguien pues muy vinculado al salinismo, al priismo, a personajes, a Diego Fernández de Ceballos, incluso se le vincula ahí, al mismo Romero de Champs. Un mensaje que está mandando tanto el gobierno con la persecución, porque él está todavía, ¿no?, detenido. Así es. Al igual que Rosario Robles. Y pues la forma en cómo opera la élite política, hoy abordada desde la Cuarta Transformación, y los supuestos congelamiento de cuenta de Carlos Romero de Champs. ¿Qué dice todo esto, Jesús, Demian? ¿Quién empieza? Bueno, pues si quieres yo comento, a mí me parece que estos, tú mencionaste a Rosario Robles también, que no es lo mismo, pero se parece mucho, ¿no? Son dos de los casos más evidentes, ¿no? De corrupción del régimen anterior. Entonces, evidentemente el presidente López Obrador y el régimen de la 4T pues, están tratando de mandar un mensaje fuerte de que el tema de la lucha contra los corruptos y los expedientes judiciales abiertos pues son un tema serio, ¿no? Que van sobre ellos y creo que aquí la mezcla con el dirigente o exdirigente, deberíamos decir ya a estas alturas, del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, tiene que ver en esta lógica, ¿verdad? Desde siempre fue parte de la crítica, estuvo en el ojo del público, sobre todo por los excesos en su modo de vida, cómo vivían sus hijos, cómo viajaban, pues así como enchilame otra gorda a Brunei o a cualquier sultanato árabe que te guste a todo lujo, cuando se supone que es un dirigente sindical, ¿verdad? Entonces, evidentemente que yo creo que a Romero de Champs, al igual que a Juan Collado, así como a Rosario Robles, que está encarcelada, pues le están pisando los callos y bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que es el próximo gran escándalo al que vamos a presenciar como parte de la lógica de esta lucha contra la corrupción de la 4T, ¿verdad? Jesús. Bueno, yo coincido. Todo discurso político requiere de legitimación, sobre todo cuando estás en el poder, cuando estás mandando. El discurso de Andrés Manuel López Obrador hasta ahorita contra la corrupción. ¿Aunque haya legitimación electoral? Sí, porque tu permanencia o no depende en gran medida de las acciones que tomes para que te puedan legitimar y comprobar que lo que estás diciendo es real, es certero. Hasta ahorita el discurso del presidente había sido eso. Ha sido discurso y ha sido propaganda y han sido spot y ha sido eslogan, ¿no? Corrupción como las escaleras se barre de arriba para abajo. Sin embargo, casos como ya el proceso que se le sigue a Rosario Robles, con todo y el dilema de si debe de estar en prisión preventiva o no, el asunto de la estafa maestra es muy claro y dudo mucho, no soy abogado, pero dudo mucho que la salve. Lo de Juan Collado, lo de Romero de Champs se va perfilando efectivamente para la legitimación de eso que hasta ahorita ha sido discurso del presidente López Obrador. Eso me parece fundamental porque entonces sí va a desmontar lo que él llama el otrora régimen político. Entonces sí lo va a desmontar. Hemos dicho aquí, particularmente yo he señalado aquí, que por lo menos hay 3 asuntos que necesita el presidente
para dejar sentadas las bases de lo que llama la cuarta transformación. Uno es que esa lucha contra la corrupción sea real y sea frontal. Dos, que logre crecimiento económico. Y tres, que logre combatir la inseguridad. Creo que en la parte del combate a la corrupción con estos casos va caminando hacia allá y creo que hasta ahorita la cosa pinta bien, ¿no? Tienes Habrá razón. que ver. Yo creo que el combate a la corrupción es donde él está trabajando, o donde se ven resultados más claros, ¿no? Sí. Y tangibles, porque él mismo, el presidente es una persona sobria, un modo de vivir honesto, que no se le conoce escándalo, que desmanteló la liturgia del poder, la Ujú. administración del poder, alguien que se maneja en Jetta, un Jetta clásico del anterior modelo, que no es ostentoso, vaya, que rompe con un formato de gobernante. Eso la gente lo sabe, lo valora, ¿Lo ve lo bien? aprueba y lo ve muy bien. Sí. Y eso ha bajado y ha subido a la alta la clase política. Pero eso sigan siendo formas. No, por eso. Siguen siendo No, a lo que formas, ¿no? voy, estoy solo hablando Sí. del el lado, en lo que podemos nosotros decir que hay resultados Ujú, de esos tres rubros que dijiste, ujú, seguridad y economía. ujú. Ese es el combate a la corrupción, Sí. que empieza desde su figura. Solo la describo desde su figura, que ha bajado a la clase política de México. Tú ves a los de Sonora, tú no Ujú, los veías antes, ahora ves al secretario de gobierno en playera, en ujú, guayabera, ujú. la gobernadora vestimenta más sencilla o con ocasiones a los eventos, los mismos funcionarios. Jorge Tadei, una vestimenta sobria también. Es decir, eso es sano. No ves la parafernalia en eventos o ves menos parafernalia porque no se puede acabar. A eso me refiero. Sí, claro. Y tienes razón. Yo pensé, o uno pensaría, la legitimidad electoral ya la tiene. La política ya la tiene. La social ya la tiene. Ujú. Es de los presidentes más votados de la historia. Pero si no es continuo, eso también es decir, tengo el garrote, ¿no? Ujú, También. Y claro. lo voy a estar No, utilizando. Pero Luis, también hay que ver lo siguiente, ¿no? Nos acercamos muy rápido, ¿no? A la frontera del primer año, ¿no? El próximo 1 de diciembre se cumplen 12 meses del inicio formal, válgame, de la cuarta transformación. Evidentemente que es necesario dar los siguientes pasos, ¿no? Yo coincido con lo que dice Jesús al respecto de las tres bases de lo que tiene que ser este proceso del gobierno. Nada más que, ojo, el tema del factor económico no necesariamente está en las manos del presidente lograr los resultados que él está buscando. Es decir, necesitamos todo un proceso para llegar al 4% de crecimiento. Combatir la delincuencia y acabar con la violencia no es algo que esté fácil y se ha demostrado con los sucesos de estos días, las balaceras, los enfrentamientos y los muertos, pues ahí están. Sin embargo, el combate a la corrupción y encontrar culpables que sean visibles y que estén en la cárcel y que estén en proceso es algo que sí está al alcance de la presidencia de la República. El poder, que ya lo hemos dicho, inconmensurable que tiene López Obrador, necesita de este fertilizante, de este alimento, precisamente de dar a los medios, de darle al pueblo también, pues un poco de espectáculo, ¿verdad? Es decir, ahí hay culpables, se están castigando, se está procediendo contra ellos y se les va a juzgar y se les va a castigar, ¿verdad? Creo que es parte del mensaje que se quiere dar con estos tres casos que me parecen ejemplares, ¿no? Tienes razón. Bueno, porque como lo dijiste ahorita, ¿no? Con los otros dos, que a lo mejor no hay tanto, que no hay avance o la incertidumbre económica todavía que se genera. Yo creo que el presidente sigue trabajando en eso, ¿no? A ver, aprieta por aquí, aprieta por allá. Yo veo un manejo del poder. ¿Estás de acuerdo? Digo, se ve para el presidente en la mañanera y dice uno, no, el presidente no trae, no, el presidente está manejando el poder. Jesús, bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Mucho. Sí, O sea, está manejando por supuesto. los tiempos y las formas Por del supuesto. poder. No, dice, es que la fiscalía es independiente. Lo siento, pero no creo. La verdad, yo no creo que. Ujú, Es que el poder legislativo es independiente. Los de Morena no son independientes. ujú. Están trabajando con él. Claro. Y el presidente está jugando, sabe qué amarrar, sabe qué apretar, sabe qué aflojar, sabe qué sobar, sabe qué pegar. Y eso es un manejo del poder. Cuidado nomás los límites del A manejo ver, del poder. aquí hay dos temas. El asunto de la inseguridad y de la economía, en parte sí es responsabilidad de ellos, sin dejar de lado, totalmente. sin dejar de lado los factores externos que invariablemente pegan, sobre todo en términos económicos. Es decir, el hecho de mandar señales cruzadas, cancelando una obra, luego siempre no, luego siempre sí, o diseñando proyectos que, a juzgar por muchos, no son del todo viable, Asuntos Bocas, los famosos obras del sureste, eso
o incentiva o desincentiva el asunto del crecimiento económico. Tú le entiendes muy bien a la economía, Demian, y creo que sabes más o menos de qué estamos hablando. Y el asunto de la inseguridad también. Es decir, ya van para un año en el gobierno y lejos de combatir la inseguridad, esta está en aumento. Voy al tema del combate a la corrupción. Yo pienso igual, coincido completamente contigo, es un hombre, López Obrador, que maneja muy bien el poder y que estos casos van a llevar un proceso largo, mediático, van a estirar la liga lo suficiente como para terminar procesándolos a mediados del 20, a finales del 20, a principios del 21 y todo lo que eso implique en los procesos electorales que están en puerta. Ese es un juego, ese es un juego que mal haría el gobierno si no lo hacen, pues. O sea, es un juego que se vale, pues. Forma parte de las, es parte de las formas, sí, ¿no? Que se tienen que llevar en política. Y es curioso lo que tú decías, Luis, porque dices, López Obrador maneja el poder, por supuesto que lo maneja. Y hay quienes se van con la finta, ¿no? Porque López Obrador es muy dado a construir frases, ¿no? Pero estas frases son mensajes para el pueblo, pues, no necesariamente para los analistas políticos. Esto de decir fuchihuacala, ¿no? O que tu mamá te va a regañar si te portas mal. Son cosas que la gente le festeja, pues, pero no es un ingenuo López Obrador en el poder. Es decir, el proceso que construyó a un personaje tan poderoso como es Andrés Manuel López Obrador no es un proceso de ingenuidades, es un proceso en el cual él conoce muy bien las entrañas del poder, sabe qué hilos tiene que jalar, qué resortes tiene que apretar y al final de cuentas está haciendo las cosas como se tienen que hacer en política, pero en el manejo del poder en muy elevado concepto, ¿no? López Obrador también en las mañaneras dice muchas cosas que a lo mejor la gente no está escuchando, habla de que él es un apasionado lector de Maquiavelo, entonces evidentemente López Obrador sigue con mucha claridad muchas de los tips, muchas de las situaciones, de los postulados que le dan estos clásicos de la política, ¿verdad? Entonces López Obrador sabe manejar muy bien la tenebra también, más allá de que sea un excelente comunicador y lo que muchos dijeran, pues un animal político, ¿no? Porque frase que dice, frase que se queda, ¿no? En el subconsciente colectivo, ¿no? Qué bueno que tienes toda la razón, lo describes bien, exacto. Esas frases es un excelente, bueno, también propagandista, ¿no? Porque hace mucha propaganda. Y sí, tiene un manejo de comunicación fino, sabe muy bien qué le va a decir al pueblo o al sector popular, qué le va a decir al sector mediático, qué le va a decir al sector, a sus adversarios que él ha fabricado y ha creado. Y sabe estudiar muy bien exactamente a Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, el diplomático italiano, una escuela, cuando usted oye de maquiavelismo, que puede interpretarse de maldad, de vagancia, de ventaja, de desventaja, de saber oprimir. Tanto que se queja de repente de Carlos Salinas, como que Carlos Salinas también sigue mucho a Maquiavelo. Claro. Estudia a Maquiavelo. Es decir, estudiar a Maquiavelo significa saber entender el poder. Y lo que estamos cerrando este primer bloque, porque vamos a ir con 3 bloques diferentes, es saber cuándo vas a apretar, reitero, cuándo vas a aflojar, cuándo vas a sonreír, cuál es el momento para aplicar la ley, cuándo es el momento para no aplicarla, cuándo es el momento para sonreír, cuál es el momento para terminar de aplastar. Hacer la política a como los políticos creen que es, ¿no? Digo, yo no sé si sea bueno o malo. Se pueden estudiar teorías desde la locura de poder, de la locura del poder de David Green, de que pues siempre a lo largo de la historia tú ves la administración del poder. Los gobernantes que tienen poder lo ejercen. Lo ejercen aquí y en China, no sé si se le puede decir. Sin duda, ¿no? O parafraseando Robert Greene, hay leyes del poder. Es decir, desde el río revuelto a río revuelto, ganancia de pescadores, sí, que esa dice mucho esa frase, que es mucho lo que se aplica actualmente en Sonora. Bueno, digo, yo creo que estamos viendo un López Obrador que maneja el poder entonces, y sabe los tiempos del poder. Lo que yo sí creo es que si no están bien esos casos amarrados, aguas. Así seas muy popular, sepas manejar el poder, sepas interpretar a Green, a quien quieras tú, David Owen, la enfermedad del poder, a quien quieras, a Moisés Naim con el fin del poder, el contemporáneo.
Sí, claro. entendiendo el poder en la concepción literaria. Si no están bien amarrados los casos, aguas. No puedes fallar, ¿no? No, por eso. Es fácil ver el escenario, lo que pasó aquí en Sonora, ¿no? ¿Qué pasó con el expediente Padres? Y con todos los casos de la famosa fiscalía. Volvemos con eso, Ah. ¿te parece? Volvemos con 4 años de Claudia Pavlovich, el siguiente segmento, y el último, Hermosillo, Los Baches, Obregón, Cajeme, y Guaymas y más. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Tu enemigo se suba al techo y quítale la escalera. Volvemos, se puso mejor el behind the cams, detrás de cámaras. Bueno, es que estaban ahorita ustedes presumiendo de clásicos y la la de fregada. Sun Tzu es muy Yo estaba- buena. Deja que tu enemigo se suba al techo y retírale la escalera. Cualquier parecido con la realidad es mero dolo, de lo que pasa hoy día. Pues, sí. Es Pues, buena, ¿a poco no? uy, ¿A poco uy. no? Yo estoy buena. viendo una historia de esa, maestra. Para que veas. Lo que pasa es que muy yo buena. interpreté, no es que quise ver. Sun es Tzu que, es muy bueno, ¿no? Sí, el arte pero de eso la ya es guerra el arte, entre el arte de la guerra y Maquiavelo, es los muy dos. buena. Pero me refiero a las interpretaciones. Yo decía a David A. Green con La locura del poder. No, claro, sí. La locura del poder Y te el habla. fin de Naim es muy Sí, bueno también. pero la locura del poder te habla desde los emperadores romanos, pasando por los reyes ingleses, los zares rusos, Esos son buenos para entender el poder. histórico. Sí, O sea, históricamente. Para entender que el poder no cambia. Absolutamente. No cambia, es el mismo. Después yo decía a David Owen Sí. para entender en la enfermedad y el poder. Sí. 100 casos de mandatario, Winston Churchill, Margaret Thatcher, el Shah de Persia, Roosevelt, Winston Churchill con su alcoholismo, Boris Yeltsin de Rusia, y él te los desglosa entre enfermedades físicas, anímicas, con la enfermedad del poder cuando se le creyeron dueños de la historia a Margaret Thatcher. Y después, bueno, el Robert Greene, que el Robert Greene se basa mucho en Sun Tzu, Sí, también, claro. las 33 leyes del poder Así es. que decía, ¿no? Digo, sí es importante verlos porque y leerlos. Le recomendemos todos estos libros al auditorio para entender cómo se maneja la política. Pero es más importante, no me voy a cansar de recomendar a Moisés Naim, Sí, claro. El fin del poder. Sí, Ese les es pega un en la gran- torre a todos. Es un gran libro. Ese les pega en la torre a contemporáneo. todos y decir, a ver, sí, podrá ser un Maquiavelo, un Sun Tzu, un Green o lo que quieras.
Un Fouché, te faltó Muy Fouché. bueno, Fouché también. Te sí, faltó pues, Fouché, sí, Joseph Fouché, ¿dónde me lo dejas? así El es, francés. Así es. Que aquí es hacedor de escuela sonorense, Y digo, aquella clásica, El Estado soy yo, Luis XV. de ¿no? Luis XV. En sí, francés. por Bueno, ejemplo. por eso. También. Pero mejor, Moisés Naim ¿Cómo les no? dice, señores, el poder ya no es lo que era antes. Y es Aguas. más difícil de conservar. Se Y de puede gobernar. obtener y ahora el problema del poder es cómo lo conservas, ¿no? Y ahí ¿Dura están, menos? ahí están, exactamente. Dura menos. Ahí está el dilema. Dice 3 conceptos. Es más difícil de conservar, Así es, de obtener así es. y dura menos. Y dura menos. Y dura Por menos. eso, por eso todo esto está conectado con, como empezaba yo la intervención anterior. Decías tú, aunque se tenga la legitimidad electoral, sí, el discurso se tiene que legitimar con acciones. De lo contrario, entras a estas máximas de Naim, donde, y a propósito de las pancartas que pulularon ayer en el Senado, el pueblo te quita y el pueblo te pone, maestro. Eso sí. A propósito, Estamos desde ¿no? Hermosillo en el 151 Mega Canal, hijo de Jesús Moreno, Damián Duarte y su servidor. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube también de Proyecto Puente de 6:30 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Nos puede ver en el canal de YouTube. Suscríbase. Ya mucha gente se migró después porque sabe que estamos solo en A Fondo los miércoles. Nos concentramos en la mañana en Proyecto Puente por cuestiones de tiempo y agenda, simple y sencillamente. En proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto. Facebook Live también. Estamos en nuestra red Facebook Live. ¿Tiene iPhone? En la Apple Store. ¿Tiene Android? En Google Play baja la aplicación. Y estamos en Mesa de Periodistas. Entramos 4 años de Claudia Pavlovich, lo bueno y lo malo. Tú cerrabas con lo de la fiscalía, dices, Sí, haciendo bueno. el paralelismo, si López Obrador corriera el riesgo de que si los casos no están bien amarrados y se hicieron por venganza política, pueden caer como los de Sonora. Pues es que le pasaría lo mismo. Yo creo que es un laboratorio muy claro lo que ocurrió en Sonora con un fiscal anticorrupción. A mí que me perdone Odracier Espinosa, pero a mí me parece que su desempeño es pésimo, pues. O sea, ha sido un terrible fiscal. No ha dado ni siquiera con la O por lo redondo, ¿no? Al respecto. Realmente se ha concentrado en casos muy chiquitos, que los han tratado de publicitar al máximo. Ha gastado millones y millones de pesos en cada expediente y la verdad es que los resultados no se ven por ningún lado. Entonces yo le pondría tache en ese aspecto al gobierno de Claudia Pavlovich, porque su fiscal anticorrupción pues no sirve para nada, ¿no? Pero además, Demian, perdón que te interrumpa, Ajá. no hay que perder de vista que ese fue el eje discursivo que la llevó al poder. Así es. El combate a la corrupción fue el Exactamente. eje del discurso que la llevó al poder. Exacto. Y no ha podido contra eso. Así es. Y bueno, una de las mayores tragedias del poder pues es no poder, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas. A propósito de frases. Exactamente. Pero el asunto es, ahora, no todo es malo, ¿no? Hay cosas muy buenas. De hecho, el gobierno de Claudia Pavlovich creo que ha hecho un trabajo formidable en varias de las cosas. Ahorita nos vamos a eso, Ajá. obvio. En varias de las cosas que ella trató de subrayar en su vamos a mensaje. Vamos a hacer un cuarto informe. balance, ¿no? Vamos a hacer un Ajá. balance porque es lo bueno y lo malo, como lo hemos ido. Pero para algo más que quieras, ¿qué ha en estos 4 años que ves, Jesús? También. Yo también creo, la semana pasada Jesús Moreno diseccionó la encuesta Sí. de Mitofsky muy bien. Yo creo que fue el único en Sonora. Nosotros nos fuimos por otro ángulo, pero él escudriñó y ocurre que ese estudio coincide con el diagnóstico, pese a crear una fiscalía onerosa de 300 millones de pesos que nos ha costado ya en 4 años. La gente, la gran mayoría del sonorense sigue viendo un gobierno con corrupción, con percepción de corrupción, según Mitofsky, ¿no? La gente lo dice, la gente ve una estructura que hay una cosa que también tiene la razón la gobernadora. Ellos siguieron una línea nacional de crear un sistema estatal, de crear un sistema nacional y crear un CPC, pero no sirvió para nada. No solo la fiscalía. Es la fiscalía, es el Comité de Participación Ciudadana, es el ISAF. Toda la estructura. Es una estructura de 800 millones de pesos al año, maestro, Así es. que se está gastando en Sonora, la cual no está dando resultados. No ha llevado una investigación seria. Salen con charalitos, salen con que el registro civil, Que con falsificaron despachadores, documentos. por el Así amor es. de Dios. Ajá. Cuando sabemos que la corrupción está en grandes cabezas. No ahí. La Digo, corrupción se da arriba, ¿no? Como dice, totalmente. como dice el presidente de la República. ¿no? A mí creo que la gobernadora no están dimensionando ella y su equipo de que no pueden, ellos están muy preocupados por el cierre, qué bueno, y yo les admiro mucho eso. Es un gobierno, la gobernadora para mí tomó el control del gobierno, se levantó después del golpe de las elecciones, la ves en los pueblos, la ves activa, la ves, no se escondió, contrario a Guillermo Padres al 4º año, después con el Común, Padres se alejó de los públicos, se alejó de toda la agenda, se murió con Padres, por miedo, porque no quería. La gobernadora se levantó, maestro.
y anda a la vez donde quiera que metida con otra imagen, hay actividad. ¿Estés de acuerdo o no con ella? Hay gobierno. 2. Están preocupados si quieren cerrar bien el sexenio, pero yo no entiendo si están tan preocupados porque cualquier cosa, ellos atienden, la comunicación es efectiva. Tú pides algo, pides entrevista, hay respuesta, hay documentos, hay estrategia, es la verdad impecable el trabajo que hacen Pablo Salido e Ivonne Andrade, y que baja. Pero ¿por qué si tienes un trabajo que fue tu eje central anticorrupción y no te está funcionando? Y la gente te está reprobando y no hay resultados ahí. ¿Por qué se persiste en eso, Jesús? Bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Es raro que después de 4 años no ajusten la tuerca. Pero ¿estás de acuerdo? Sí, absolutamente de acuerdo. Tú diste en el... Tan estoy de acuerdo que efectivamente esa encuesta que tú mencionas, publicada la semana pasada por Roy Campos, por Consulta Mitofsky, medía 4 ítems. Decía mejoría personal, con lo que eso significa. No entendí bien a bien qué significa. Entiendo que es cuando la gente se siente mejor en su día a día. Medía crecimiento económico, seguridad y corrupción. Y me llamó la atención, lo comentábamos aquí en la mesa, que en el tema de corrupción Sonora aparece en el lugar número 22, donde solamente el 11% de los sonorenses perciben que ha minorado el asunto de la corrupción en el Estado. Pero estamos hablando de un 58 más 27% que dicen que está igual o peor. Es decir, coincido con ustedes, Claudia Pavlovich como mandataria y quizá los principales actores de su gobierno no han protagonizado actos públicos de corrupción, lo cual no quiere decir que se haya trabajado bien, uno, en el combate a la corrupción o que no exista corrupción. Hay que ser muy claro en eso. Y eso lo vamos a saber, espérense a que empiecen las campañas nada más. Y si no, recordemos, echemos tantito la cinta para atrás, lo que ha pasado con gobiernos anteriores. Esos 2 años que suelen ser, sobre todo el último, que suelen ser pesados y fatales para los gobiernos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y a este gobierno le queda uno nomás. Sí. ¿Por qué? Porque de aquí Sí, claro. a octubre del 2020 queda un año. Ya se acabó. Inicia el proceso electoral. En diciembre sin duda. inicia el proceso y en enero del 2021, esto es pura elección. Así es. Pura guerra sucia y todo. Más con la expectativa que se ha levantado sobre el proceso electoral del 21, ¿no? Donde se asume, bueno, muchas cosas se adelantó asumen, muchísimo Al el reloj, gobierno se le queda un adelantó año. muchísimo. ¿Están de acuerdo? Le queda un año a Claudia Sí, Pavlovich. mucho. Claudia Pavlovich para bajar obra, para hacer todos los pendientes, que como dices, yo creo el sector económico es bien calificado en el sector. Sí, la verdad, sí. económico. Mira, hemos tenido mala suerte, la verdad, los últimos 5 trimestres. No hemos tenido crecimiento en términos macro, ¿no? Es decir, lo que es medible no nos ha favorecido en términos de crecimiento. Hemos tenido 0 o 0.1 o 0.2 y después una bajada. Entonces, no hemos tenido eso. Sin embargo, yo sí apuntaría, Luis, ahora que hablamos de lo bueno, porque insisto, hay muchas cosas interesantes y muy buenas, es que Sonora no se ha caído tampoco. Y eso habla de un esfuerzo, tú decías ahorita, ¿hay gobierno? Sí lo hay. Habla de un esfuerzo metódico, sistemático, de estar buscando cómo sacar al buey de la barranca. Y ahí yo le reconozco mucho a la parte del gabinete económico de la gobernadora, muy en específico a Jorge Vidal Ahumada, que realmente han hecho un trabajo formidable. Creo que Jorge Vidal, de alguna manera Natalia Rivera por ahí, de alguna manera también quienes están a cargo de las finanzas del Estado, han hecho un trabajo positivo y han logrado mantener, digamos, la vertical, porque nos pudiera haber pasado como compadres, que en la segunda mitad del sexenio las cosas se fueron al piso, todo se derrumbó, y al final de cuentas se quedaron nada más escombros. En este caso no, mira. A partir del quinto, ¿no, compadres? Así es. Más bien, después de la mitad se ralentizó, se replegaron. Así es que debes de acordarte se replegó. Ya no salió, padres. Debes de acordarte del terrible episodio de la reconducción presupuestal, por ejemplo, ¿no? Con el padrecismo. Y que después se sucedió con lo del famoso impuesto vehicular común, también, ¿no? Que fue una tragedia también política en ese caso. En este caso no lo está viendo. Y de hecho me tocó sacar una estadística justo el día del informe de gobierno de la gobernadora, ¿no? Donde, fíjate, septiembre tuvimos la generación de 7,000 empleos, ¿no? Entonces esto ya configura pues un buen resultado para este año, ¿no? Porque tenemos casi 22,000 empleos generados. Es un buen número. No son suficientes, pero te muestra que la economía de alguna manera está estable, se está moviendo, se siguen captando inversiones importantes.
importantes. Para estos días, hoy estamos a 16 de octubre, para estos días están por abrirse algunos negocios importantes. Uno es una empresa de inversión alemana que se llama AT Engine. Están otros proyectos también en proceso que van a aportarle a la tabla de generación de empleos. Y es importante, porque la economía es la tabla de medir con la que van a medir a cualquier administración. Si la economía está más o menos bien en términos aceptables, las cosas en los demás aspectos más o menos funcionan bien. Pero si la economía está mal, todo lo demás se descompone, la verdad, desde la parte social hasta la parte delincuencial y todos los demás aspectos de una administración, ¿no? Corte, volvemos con esto y lo que está pasando en Hermosillo. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo $50 más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México, todos los martes y miércoles, en punto de las 20 horas del centro, a través de la pantalla de Mega Sports. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, volvemos acá a fondo desde el 151 Mega Canal y también en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube. Usted desde las 6:30 nos puede ver en el canal de Proyecto Puente, en su casa o su oficina. Les recuerdo, A Fondo solo se quedó los miércoles con mesa de periodistas y nos concentramos esfuerzos en la mañana por cuestiones de tiempo, de agenda, todo excelente. Nuestra alianza con Megacable, simple y sencillamente nuestro tiempo, nuestra condición humana nos dijo: tenemos que parar y tenemos que concentrarnos en Proyecto Puente Megacable en la mañana y en toda nuestra plataforma digital de mayor impacto. Estoy con Jesús Moreno y Demian Duarte analizando Claudia Pavlovich, el manejo del poder de López Obrador. Interesante. Voy con Hermosillo. Quería, Jesús Moreno, abundar algo nomás en cuestión de algunos datos de Claudia Pavlovich. Nada más para cerrar el tema que planteaba Demian. Decía Demian en su intervención anterior que ha tenido mala suerte el Estado en materia económica. Sí, no. El asunto de la suerte entiendo que tiene que ver con la incidencia de factores externos que eventualmente te pueden pegar los mercados. Sí, pero no puedes dejar el manejo económico de un Estado a la suerte. Entonces, allí sí, y para
para analizar economía tienes que compararte, pues. Es decir, está creciendo, sí, en función de qué o en función con quién. Entonces, los primeros 4 años de gobierno de Claudia Pavlovich, números cerrados, lleva 70,000 empleos generados en 4 años. Estamos hablando de 7.5. Los primeros 4 años del gobierno anterior traía cerca de 100,000 empleos generados. Es decir, una cifra de 30,000 empleos más en los primeros 4 años. El asunto de la inversión extranjera directa se ha caído notablemente en la actual administración. Pongo 2 datos rápidos. 2018 generaron 197,000.5 millones de dólares. El 2013, por ejemplo, el gobierno anterior tenía más de cerca de 2,100 millones de dólares. Nada más para ponerlo a prueba, ¿no? Para ponerlo sobre la mesa, ¿no? 197,5 contra 2,100. Y hay un dato que no podemos perder de vista. A propósito del asunto administrativo, Sonora aparece entre las 5 entidades más endeudadas del país, después de Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua. Aparece Sonora. Y estos son datos, no son datos inventados, no son datos de fuentes oficiales. Y el asunto de la pobreza, vale la pena echarle un ojo a los datos de Coneval. 2016 tenía 831,000 pobres, 2018 863,000 pobres el Estado. ¿De cuánto, perdón? El 2018 tiene 863,000 pobres el Estado el año pasado. Y el 2016 tenía 831,000. O sea, subió la pobreza en Sonora. Pero bajó la pobreza extrema. La pobreza extrema. La pobreza extrema del 2016 tenía 75,000 pobres extremos, el 2018 subió 80,000. Subió 80,000 pobres extremos. Sí, entonces, son datos que no hay que perder de vista. Ahora, se han generado en promedio alrededor de 75,000 empleos en los 4 años. Deberíamos llevar alrededor de 120,000, 130,000 empleos, dada la demanda que implica la incorporación al mercado laboral de nuevos trabajadores, que es la famosa población económicamente activa, que te está demandando entre 30 a 35,000 empleos por año en promedio Sonora. Entonces, hay que ver esos datos que están allí también en el asunto de la economía. ¿Y si le sumas a la seguridad? La inseguridad está difícil. La inseguridad es un tema que está abierto totalmente. Más de 50% aumento de los homicidios. No lo puedes desvincular del tema nacional, hay que decirlo, porque la federación entró y tomó el control. Entonces ya tienes una responsabilidad compartida. Digo, porque fuera injusto decir es el Estado. Sí es el Estado, obvio, es Claudia Pavlovich primero, pero también ya es el gobierno federal, quien al estar coordinando, pues hay una corresponsabilidad compartida, ¿no creen? Digo, tripartita. Son 3,000 homicidios dolosos en 4 años. Lo es. Alberto. Sin embargo, son 2,916 homicidios dolosos entre septiembre de 2015 y agosto de 2019. Estamos hablando. Es una situación delicada. Es una situación difícil. Realmente porque... Viéndolo así, esa perspectiva es interesante. Sí. Porque evidentemente el crimen organizado pues está haciendo su esfuerzo por mantener o conquistar o recambiar las plazas. La verdad es que el fenómeno es muy interesante y eso ha traído pues una ola de violencia, por ejemplo, en lugares donde no estábamos acostumbrados a vivirla. Pues un caso particular pues es Hermosillo, ¿no? Donde prácticamente cada tercer día pues hay muertitos, cuando no todos los días, ¿no? Así es. Entonces, no se diga Guaymas, Cajeme, ¿no? Sí, Guaymas, Cajeme, Empalme, etcétera. San Luis Río Colorado últimamente está teniendo algunos incidentes, no los tenían. Entonces sí, como que el tema de la violencia, aunque digan que somos el estado 27, ¿no? En incidencia de casos de violencia y homicidios dolosos, pues la verdad es que sí es un tema a preocupar. Ahora, decía Jesús, sí somos de las 5 entidades más endeudadas, es correcto, ¿no? Es un tema con el que ha debido convivir la administración de Claudia Pavlovich. Nada más, la pregunta siempre pertinente es cuánta de esa deuda es heredada y cuánta es propia, ¿no? Claro. Porque si algo me queda claro es que en el gobierno de Padres, sobre todo con López Caballero como secretario de Hacienda, pues hubo un ánimo muy fuerte, ¿no? De estar contratando deuda de manera irresponsable, me pareció a mí en su momento. Sé que Claudia Pavlovich también ha tenido lo suyo en términos de contratación de deuda. Han hecho algunas reestructuras, 2 hasta y es que parece ser que si no es así no se puede, ¿no? Exactamente. O sea, ¿no? ¿cómo le haces? Sí, exacto. Pues sin ingresos, etcétera. ¿no? Es muy complejo. Con bajas recaudaciones, sin inversión. Pero fíjate que algo que sí yo le compro de su discurso a la gobernadora, porque sabemos cómo terminó la administración anterior, es que se ha recuperado el rumbo. Tú decías hace un ratito, Luis, hay gobierno, ¿no? No había, ¿no? Ese es el verdadero problema. Como dijo la gobernadora cuando recién llegó, pues ni plumas le dejaron, ¿verdad? Entonces... todos los gobernantes dicen eso. Pues sí, la Célida dijo es un lugar común. Oye, la Célida dijo que no le dejaron ni papel del baño, ¿no? Sí, exactamente. Me refiero que la vez más, se había creado una percepción al inicio del sexenio que la gobernadora no gobernaba, que la gobernadora no mandaba, que la gobernadora no estaba ejerciendo esa facultad. Ahora la gobernadora se alejó, supo cómo decir, a ver, ante la opinión pública,
lo que está pasando, empezó a haber críticas muy fuertes de qué es lo que estaba pasando en el estado. Y entonces la gobernadora lo que hace es asumir más el control. Ya la gobernadora lo ves en temas de seguridad, la ves en los eventos encabezando, declarando, señalando. ¿Estés de acuerdo con ello o no? A eso me refiero cuando duraron como 6 meses para levantarse del golpe de las elecciones. Sí, cómo no. Más o menos. Y peleándose con la 4T además, ¿eh? Sí, Por sí, todo y con exactamente. todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Con el Congreso, es decir, fue una transición muy dura. Y a partir de enero del 2019 siento que se volvió otra vez a restablecer y hace 3, 4 meses yo ya veo una actitud diferente de cierre de gobierno. A eso me refiero, ¿no? De que supieron leer los mensajes, decir, no, a ver, con permiso, señores, aquí la que está conduciendo este proceso o el gobierno se llama Claudia Pavlovich. No sé si coinciden Sí, en eso. Sí, es absolutamente. que ella es la Sí. responsable, ¿no? Al final de, Por al eso, final de sí. cuentas, ella es la única responsable de cómo se conducen las cosas en el gobierno del Estado. Todos los demás son sus empleados, ¿no? Por eso, pero ya ahorita tú la ves. La ves todo. con más autoridad, pues con más Exacto. liderazgo. Sí, un sí, poquito más de totalmente. liderazgo, Sí, ¿no? totalmente. En los temas, y antes no, de repente como que se había soltado. Y yo siento eso, se tiene que decir que está ahí. Y yo creo que es un elemento importante en el debate. Pues me quedan 2, 3 minutos lo de Hermosillo. A ver, ¿Qué de El Hermosillo? socavón o los Lo del socavones. socavón. Yo tengo a la ver. impresión, Luis Alberto, que ahí hay que irse con cuidado y ayer por ahí te comentaba, sobre todo son de esos casos que ponen a prueba la veracidad en el periodismo, el asunto del socavón. Hay mucho ruido, hay mucho enredo en el tema, pero hay muy poca claridad de si existe o no existe realmente una persona que haya caído en ese gran bache y se lo haya tragado la tierra, como titularon algunos periódicos el día de ayer. Las 8 columnas era "Se traga socavón a un hombre en Hermosillo", cuando todavía apenas 24 horas después, creo que de manera tímida, puedo estar pecando de exceso, pero de manera tímida empezamos a tener más o menos claridad de que pudiera haber ocurrido ese incidente, cuando se dice salen un hijo o una hija, pero también así sin la contundencia, sin la claridad. Entonces, yo tengo la impresión de que hay demasiado ruido en torno a este tema, hay muy poca claridad y tengo la impresión también de que los medios en general, quizá con raras excepciones, se han ido con la finta. ¿Con qué intención? No sé si con la desesperación de ganar la nota, de estar ahí, o ya siendo un poquito mal pensado, con un poco de tenebra política detrás del asunto. Totalmente. Yo difiero nomás un poco, Jesús, yo como medio te lo digo, a ver, porque yo la reporté, yo coordino todas las No lo digo investigaciones. por pedir tu yo sé que cuenta. no, yo sé que no, amigo, pero te digo, a ver, lo que pasa es que fuimos el primero que ver. Cuando tienes 2 testimonios, 2 vecinos, Ujú. que supuestamente lo dijeron, tienes una denuncia, tienes una autoridad que te lo confirma en ese momento, pero no te lo puede decir si el día siguiente. Nosotros primero salimos y dijimos, cae, se desaparece y ya se había reportado a Hermosillo. Punto. ¿De acuerdo a qué? A esas fuentes. Ahora, Punto. lo que no hay que... A partir de ahí se construye una historia Sí. que ya después, digo, la autoridad lo confirma, la misma alcaldesa de Hermosillo sale y confirma todo. Entonces dices tú, Lo yo estoy de acuerdo con lo confirma después de que la fiscalía Hay un expediente emite un abierto, ¿no? comunicado, Por ¿no? eso. Emite Hay un un expediente, comunicado. ajá. pero por eso yo hablo por mí. No nos equivocamos. A mí me parece O no, los hechos, a ver, no estamos poniendo ni más, estamos poniendo los medios que hemos informado. Lo que se está informando. No es que no hayas informado el hecho. El asunto es la veracidad de los hechos. El Totalmente. asunto es la veracidad de los hechos, porque no se sabía. Hay fuentes, pero pero la no veracidad se construye con no fuentes, se amigo. sabía con claridad. No se sabía con claridad Pero hay primero fuentes. se A ver, decía, fue un joven de Jesús, 14 a ver, años, Jesús, luego uno de Jesús. 50, luego uno de 63 años. Eso es un Entonces, caso hipotético que no sucedió. Lo confirmado es lo que dijeron las fuentes. Y tú como medio tienes que sacar lo que dicen las fuentes. Pero por ejemplo, ¿Estés de acuerdo o no? por ejemplo No, el Jesús. Departamento de Bomberos No. o Protección Civil Lo confirmó, ya está confirmado. Ayer todavía no lo confirmaba. Ya lo Ayer confirmó, todavía no lo pero confirmaba. no, o sea, sí no lo lo confirmaba como pero sí como vecinos, real, pero como había real, denuncia. como real. Pero tienes una denuncia al 911 que dice, está un desaparecido. Tienes vecinos que dicen, punto. Sí, el asunto es que A ver, quién era el desaparecido. No, la cuestión O sea, no, todavía no a se- eso me ya está, refiero, ya está. a esa duda me refiero. Hay que investigar. Sí. Después hay que investigar. Digo, esa es otra cosa. A ver, ya nos vamos. Yo todo lo que bueno, diría al ya- respecto ya es que me- me parece muy misterioso el Sí, caso. a mí ¿no? también. Ajá, Sí, A mí bueno, también. ese es el A papel mí del también. periodismo, investigar qué A mí pasó. también. Totalmente. Mucho Señores, ruido. muchas gracias. Gracias. Nos vemos, A ti, el próximo Luis. Nos vemos el Con permiso. miércoles. Auditorio. Buenas noches, con permiso.
A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.